Vicente León es socio director de Data Analysis, nuestro primer invitado la tarde de este martes, y vamos a leer su participación en esta parte, 0412-700-7606, lo van a tener en pantalla allí, y por supuesto el Twitter, @encontextopisoy, @Carlos Peñalosa, también en nuestra cuenta de Instagram. Como decía nuestro invitado, estas acciones pueden significar un mejor flujo de caja para el Estado venezolano en un segundo semestre que todavía falta para que lleguemos allí, pero lo que hoy nos dicen las representaciones gremiales de los distintos sectores de la economía es que Venezuela no se arregló, que Venezuela no está creciendo económicamente, que por el contrario hay una desaceleración del consumo, lo dice Concecomercio, Industria habla también de un decrecimiento de la producción nacional o de la demanda, como venía por lo menos siendo el año 2022, que no lo dice el gobierno, no lo dice Carlos Peñalosa, lo dicen organismos internacionales, la economía de Venezuela creció. A ver, hay varios elementos que yo creo que vale la pena analizar. El primero es que es una absoluta ridiculez a plantear ni ahora, ni en el 2021, ni en el 2022, Venezuela se arregló. A ver, de entrada, yo no creo que nadie en su sano juicio dijo eso. Cuando te hablan del ataque a la expresión de que Venezuela se arregló, básicamente hablaron como una especie de burla de la gente que planteó que en el año 2021 y en el año 2022 hubo un crecimiento en la economía. Eso no hay ninguna duda. Es decir, claro que hubo un crecimiento en el 2021 y en el 2022, porque todavía has perdido 75% del Producto Interno Bruto, había llegado prácticamente al foso, y en el foso empezaste a levantar la nariz un pelo y estabas planeando. Pero todavía te falta mucho para llegar a 70. Estabas planeando en una economía enana. O sea, tú no estabas hablando de una economía que había regresado a su tamaño, pero ni cerca. Eso no pasó jamás. Por lo tanto, nadie planteó. Lo que sí planteaste es que creciste 10-15%. 10-15% sobre el piso. Tú venías a 40.000 pies de altura el avión, se vino de picada hasta llegar a 10.000 pies, y a los 10.000 pies levantó la nariz. Y subió 10%. Bueno, ¿a qué llegó? A 11.000. Si lo comparas con 40, por supuesto que está en el piso. Y nadie te está diciendo que no se quedó por fuera toda la caída de esos 30.000 pies. Y hay gente que está afuera como la guayabera, que no hay empleos, que la gente no tiene demanda equivalente, que los tamaños de las empresas son muchísimo más grandes que lo que tú puedes vender en esa economía. Sí, todo eso estaba pasando. Pero eso no quiere decir que no estaba subiendo el avión contra los 10.000 a los que había llegado. Y si tú le preguntabas a los pasajeros del avión cómo se sentían, pues por supuesto, ellos no se estaban comparando con los 40.000 pies de altura. Se estaban comparando contra el piso donde ellos pensaban que se iba a estrellar. Entonces, ¿cómo se sentían? Claro que se sentían mejor. Y es mentira que estaba mejor. Vamos a ver. Bueno, en el año 2018 tú le dabas 3 vueltas de cola a un supermercado. Entraba y no había arroz, no había aceite, no había azúcar. Iba por una farmacia y no había ni antibiótico ni antialérgico. Y tenías que esperar que te lo trajeran de Bogotá o de Panamá. ¿Eso está pasando ahorita? No. ¿Cómo se siente una población que tiene un abastecimiento mayor? Mejor. Ahora, tienes otro problema distinto. Entra al supermercado, consigue lo que te da la gana y no tienes los reales para comprarlo. Es decir, ¿por qué? Porque tú perdiste capacidad de compra en el proceso. Y ahí voy a tu pregunta. ¿Qué ocurrió entre el 21 y el 22? Que la economía levanta un pelo, va en el foso, pero andando, y resulta que en el último trimestre del año, ¿qué ocurrió? Lo mismo que hablamos. Lo que conversamos en la primera parte. Ocurrió eso, que no tenía real, que como no tenía dólares porque se estaban birlando los reales, empieza otra vez la devaluación, impacta los precios y cruza la inflación en bolívares y el crecimiento de precios en dólares, cruza una frontera que hace que el consumidor no pueda comprar. O sea, tú mataste la capacidad de compra de los consumidores, de los que quedaban. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que la demanda se desacelera. Tú hablas de desaceleración, se desacelera en los últimos 2 meses del año pasado, porque en estos primeros 3 meses cayó. No es que desaceleró, cayó el consumo. Ya no es desaceleración, tiene una contracción de consumo. Ahora, ¿eso es permanente? No creo. Es decir, ¿por qué no creo? No creo, primero, porque ya recogiste el rollo de que tú estabas despachando petróleo que no cobrabas. Ahorita comienzas a cobrar petróleo. Empieza a haber flujo de caja. Es que empiezas a ver los recursos que provienen de la exportación petrolera de Chevron,
que es la licencia autorizada a finales del año pasado y que va a permitir, y ya permite, que Chevron esté operando, controlando su proceso y colocando petróleo en los Estados Unidos, sin descuento. Con lo cual, 150.000 barriles o 110.000 barriles, hoy están 110.000 barriles, pero debería cerrar en unos 150.000 barriles al cierre del año. 150.000 barriles de Chevron son equivalentes a 300.000 barriles de PDVSA. ¿Por qué? Porque él vende sin descuento. Entonces, él tiene la capacidad de colocar prácticamente el 60% de lo que coloca PDVSA. Y es un dinero que tú empiezas a ver ahorita, pero que va a tener impacto. Pero entra el Estado, porque las sanciones impiden a Chevron pagarle al gobierno venezolano. Sí, le impiden a Chevron, pero tú tienes ahí todo un proceso distinto. Primero, Chevron, la actividad en torno Chevron a genera la energía. todo el pago de sus trabajadores, todo el pago de sus proveedores, todo el pago de lo que llamamos OPEX, que es la inversión de mantenimiento y rescate de producción de sus 4 campos petroleros. Chevron está en una comunidad donde genera recursos. Claro. Pero hay un segundo elemento. Chevron no paga impuestos. Chevron paga impuestos, pero no sobre esa operación. No paga dividendos, no paga regalías. Pero el joint venture, dueño de esos campos, sí tiene que pagar. Entre otras cosas, porque tú puedes poner lo que te dé la gana en un decreto americano, pero tú no puedes decir que alguien que opera en Venezuela no puede pagar impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos son inherentes, diría un abogado. No decido yo si los pago o no. Si tú me dices que yo no los puedo pagar, tú me estás diciendo que yo tengo que ir preso en Venezuela. ¿Puede un país extranjero arriesgar al presidente de una empresa a ir preso porque no paga impuestos generados en ese territorio? Eso es imposible. Eso no existe, eso no es viable y es mentira. O sea que de alguna manera el Estado sí percibe los ingresos. Nos toca revisar la participación de la audiencia rápidamente. Muchos comentarios para nuestro invitado Luis Vicente León. Vamos a comenzar con Johnny Parra, que nos escribe desde Valera, desde Trujillo. Buenas tardes, Carlos. Saludos desde Valera. Por favor, pregúntale al señor Luis Vicente cómo cree él y cuál puede ser la lectura real que se le puede dar al pueblo y de lo que está ocurriendo entre Maduro y Diosdado, que ahora sí van a acabar con la corrupción. Y si usted cree que con el Contralor General se está haciendo su trabajo, el examen para la embajada y listo. Después, de Semana Santa, todo se olvida. Mira, los eventos de corrupción son muy históricos, no son nuevos. Es decir, Venezuela tiene un problema de corrupción de larga data que se ha ido amplificando por la falta de controles y además un tema, digamos, clave. En la medida en que tú tienes que operar en los mercados negros, los procesos de corrupción se disparan. Yo creo que la corrupción que estamos viendo, como había explicado, explotó más porque está afectando directamente el manejo del Estado y bueno, el doliente reaccionó. Ahora, que nosotros vamos a resolver el problema de corrupción en Venezuela con esto, no. O sea, esto no resuelve el problema de corrupción. La corrupción hay en todo el mundo, lleno de discrecionalidad, claro, lleno de controles y además buscando mercados negros para poder operar. O sea, olvídate que la corrupción va a seguir acompañándonos durante muchísimo tiempo más. Ramón Correa nos escribe desde Valle la Pascua, en el estado de Guárico. Buenas tardes. Pregunta para el invitado. ¿Cree usted que realmente que algún candidato que no pase por las primeras tendrá alguna oportunidad de triunfo ante el chavismo? O sea, sin el apoyo de los partidos políticos. Bueno, no hablamos del tema político. Nos enfocamos en... Yo le voy a responder como a mis hijos, ahorita que estuvieron ahí medio preguntando eso, porque llegaron de vacaciones. Es decir, ya yo reconozco formalmente que me puse viejo. O sea, hace 20 años te hubiera contestado una cosa muy técnica y las probabilidades de ocurrencia y no sé qué. Hoy, después de tantos años viendo esto, yo te diría que casi que cualquier cosa puede pasar. Que yo he visto de todo. Que la racionalidad en la política hay que verla siempre con pincitas. O sea, tú nunca sabes qué puede pasar. Desde el punto de vista, digamos, racional y numérico, que es lo que nosotros vemos hoy. Hoy, en el corte transversal, la foto de hoy, tú ves una oposición hiperdebilitada. Ves una oposición dividida, con gravísimos problemas para conectarse con la población, fracturada en intereses, en visiones, en recursos, en conexiones, muchísimos problemas para ella.
Entonces, por lo tanto, cuando tú miras las encuestas, tú no miras ahí ningún líder relevante. Me da risa cuando la gente te dice, las encuestas dicen que el favorito para ganar la primaria es fulano o fulana de tal. Yo te muestro aquí los números y tú lo que vas a ver es una campaña de liliputienses donde el que más tiene, digamos, está en error muestral del que menos tiene. Es decir, que es lo mismo, en error muestral de 0, más o menos. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que hay un favorito? Cuando la respuesta máxima, cuando tú preguntas, ¿quién cree usted que debería ser presidente de Venezuela? Es nadie la respuesta. O sea que Ninguno, el gran ganador es el gran nadie. ganador. O sea, el candidato favorito es nadie. O sea, si nadie existiera, estaría ganando la encuesta. Es decir, esto es un proceso que le falta todavía muchísima agua por correr debajo del puente, que además no son solamente las fracturas de los candidatos que tú estás viendo, que de nuevo son candidatos pequeños que se pueden convertir en grandes, sí, o sea, porque Venezuela es como pendular. Un día te dicen que es imposible que la oposición juegue un rol importante, que es imposible que gane el gobierno, y al día siguiente pendulan y te dice que que fulano de tal está listo, o fulana de tal es una mayoría contundente que hace temblar a Maduro. Ninguna de las cosas es verdad. Lo que tú sabes es que esa población está fracturada, también tiene intereses y segmentos distintos, que los moderados son un segmento importante, que están los radicales que se han aglutinado alrededor de alguna monopolista de sus segmentos, mientras los otros tienen más fractura y que tienen unos irreverentes que aparecen al juego y que pudieran estar dispuestos a votar en contra de cualquier político. Y entonces ahí te puede aparecer un outsider, que a lo mejor es un outsider. La gente se lo imagina como si fuera, no sé, Piñeira en Chile, y resulta que puede terminar siendo como la chicholina italiana. O sea, porque los outsiders tampoco tienen una sola personalidad. Tú puedes coger un outsider porque tú crees que es una persona espectacular que puede gobernar el país distinto y que no está conectada o contaminada con la política. Eso es un grupo. Pero tú puedes tener un outsider que puede ser la burriquita Dolly, porque que aglutina el voto de una gente que lo que está haciendo es castigar a los políticos. Claro, la política tradicional. Todo. Entonces, que por cierto, es un terrible error en la mayoría de los países. No ha salido muy bien ese ejercicio en la mayoría de los países. Nos toca despedir lamentablemente. Bueno, esa respuesta se nos llevó el tiempo de la participación. Vamos a leer un par de comentarios más. Uno nos los envían desde Macarao. Augusto Villegas nos escribe aquí mismo desde Caracas, de Macarao. Más que una pregunta, es una apreciación. Si dentro del seno del proceso revolucionario realizaran algún acto de corrupción y desfalco a la nación, producto del ingreso del petróleo, no me quiero imaginar qué no se robaron si se quitan las sanciones y se retoma el dinero al país. La idea de que las sanciones, quitándolas o poniéndolas, son culpables o que van a resolver el problema, en mi opinión, parte de un supuesto equivocado. Primero, nadie ha dicho que porque hay sanciones hay corrupción, porque en Venezuela había corrupción antes de que hubieran sanciones. Tampoco nadie ha dicho que los problemas del país son culpa de las sanciones, porque habían la mayoría de esos problemas sin que hubiera sanciones. Lo que se está diciendo es que la sanción, cuando tú la aplicas, es como una medicina. O sea, tengo un problema del corazón y me voy a tomar una medicina para atenderlo. La sanción es una medicina, ¿verdad? Cuando te tomaste la medicina, resulta que te equivocaste de medicina. La sanción es una medicina para los riñones que te la estás tomando para el corazón. Te genera efectos secundarios y no resuelve tu problema del corazón. Entonces, la dejo. No, pero ¿y si la quitas vas a resolver el problema del corazón? No. ¿Por qué? Porque es que es una medicina de los riñones. Claro. Como tú no te has tomado la medicina verdadera, por supuesto que el corazón seguirá enfermo cuando te la quites. Pero por lo menos te quitas el efecto secundario de los riñones. Y por lo menos permites que el país pueda tener los campos petroleros de Occidente y de Oriente funcionando. ¿Para qué? Para que la gente que te está escribiendo pueda tener empleo. Para que hayan compras que le permita a la gente en Venezuela tener opciones de vida. Sí, la participación de Chevron, gracias a la licencia, sí te genera actividad en Maracaibo, claro, sí te genera actividad en Maturín. Entonces, la dinámica en economías locales. La pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Que no haya actividad en ningún lado y esté Maduro? ¿O que haya actividad a pesar de que esté Maduro? Entonces, esa es la pregunta. Nos toca despedir, muchísimas gracias. Nos vamos con José Soler desde Turén, que nos escribe: señor Luis Vicente, láncese a candidato presidencial. Con ese conocimiento de las realidades de Venezuela tiene las respuestas y las soluciones.
Gracias, pero ese no es mi trabajo. Luis Vicente León con nosotros, socio director de Data Análisis. Gracias a todos los que interactuaron por aquí, también desde San Antonio, Miranda, Barinitas, Táchira, Araure, San José de Guaribe. Muchísimas gracias a todos los que interactuaron. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, como siempre, no hay oportunidad para leer todos sus comentarios. Después, con calma, les respondemos, los vamos leyendo uno a uno. Gracias por interactuar con nosotros. @en contexto piso y @Carlos Peñalosa, y el WhatsApp, recuerden, 0412-700-7606. Claudio Fermín con nosotros en estudio luego de la pausa de Soluciones para Venezuela.